Asamblea. La libertad de expresión en México y en el mundo es y será un derecho al alcance de todos. Es el medio para expresar los sentimientos más sublimes, como los pensamientos más atrevidos que en forma de crítica construye relaciones, agranda acontecimientos o minimiza actitudes y reacciones. Una libertad que permite sin cortapisas ni limitación alguna el señalamiento, la exigencia o el reconocimiento de un derecho. Quien se expresa tiene vida, tiene ideales y tiene propósitos concretos que impulsan su actividad. Quien se expresa con libertad no admite censura, ni limitación alguna que someta la propia visión y percepción a la del otro. Una libertad que debe ejercerse desde la organización social más elemental, como es la familia o el centro escolar, hasta aquella que de manera profesional comunica, argumenta, debate, convence, persuade y logra cambiar una percepción de un acontecimiento, de una noticia, de un comentario, elementos fundamentales del silogismo, la verdad propia, la verdad ajena y la que es, en sentido estricto, el sentido de la verdad. Pero la libertad de expresión a la que nos referimos tiene que ver con el reconocimiento que desde 1951 el presidente Miguel Alemán decretó como el Día de la Libertad de Expresión en México, el 7 de junio de cada año, como reconocimiento a una actividad profesional digna, honesta, de alto riesgo, pero importantísima, que se ha convertido en la conciencia, en la memoria y en el recuerdo perenne de la sociedad que nos recuerdan sucesos, detalles, noticias, declaraciones y posicionamientos que trascienden para dejar huella en la historia de Zacatecas. Es la actividad periodística la que lleva un registro de acontecimientos que en no pocas ocasiones, desde algunas esferas del poder público, del poder empresarial, del poder religioso, del poder partidista y comunitario, rechazan y buscan la manera de acallar, apostándole a que el tiempo adormezca las conciencias y se olviden actos, omisiones y decisiones. Es la actividad periodística seria, honesta y responsable, la que complementa la obligación de transparentar y de hacer visible para todos lo que hace la autoridad, lo que deja de hacer y las implicaciones sociales de un acto o de una omisión. En México y en el mundo, la actividad periodística es una profesión de alto riesgo. Muchas columnas, muchas plumas y pensamientos lúcidos han desaparecido por la incomodidad que genera una crítica o un señalamiento. Muchos se han doblegado a la extorsión y la amenaza, pero también algunos se han doblegado ante la dulzura que de la cercanía del poder político hacen de la lisonja la fuente de beneficios personales. Por eso, debemos diferenciar el ejercicio responsable, ético y profesional para dignificar una profesión que se desenvuelve entre lo jurídico, lo político y lo económico, respetando la integridad personal de las personas y sus decisiones más íntimas, aquellos que tienen que ver con lo público y el ejercicio de una responsabilidad gubernamental, independientemente del nivel de mando y de la disposición de recursos presupuestales. Es, por tanto, la objetividad, la imparcialidad y el respeto lo que deslinda e identifica, lo que marca y lo que señala, lo que respeta y lo que debe ser aclarado. Hablar de un periodismo crítico y propositivo es hablar de una sociedad democrática, abierta al escrutinio público, de todas las decisiones, aún de las más elementales y aquellas que representan compromisos de personajes que en su ámbito decisorio tienen frente a sí la opción que más que lo que sea es una obligación de un ejercicio pulcro, transparente, eficaz y eficiente en una responsabilidad pública. No se trata ni pretendemos establecer una relación entre el periodista con el servidor público de permanente confrontación, de provocaciones o de erróneas interpretaciones de declaraciones y posturas que se dice que dijeron o que otros dijeron que dijo. Es conveniente, por el contrario, respetar las líneas y enfoques editoriales de los periodistas, pero también admitir el error y la manipulación de una nota, de un grabado o de una fotografía. De acuerdo con datos del programa de agravios a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las agresiones más frecuentes contra comunicadores fueron el ejercicio indebido del cargo y la violación al derecho a la libertad de expresión, con implicaciones directas de servidores públicos.
una cámara, una lente, una libreta, una grabadora, un micrófono o un monitor de televisión. Diputada, por Y favor. concluyo, y más recientemente, las redes sociales son las armas legítimas del profesional del periodismo. Para la autoridad y de frente a esas herramientas de trabajo del periodista, se encuentra la obligación de transparentar sus hechos y sus actos. Amigas y amigos diputados, corresponsales, editorialistas, columnistas, reporteros, fotógrafos, todos tienen una noble profesión y una responsabilidad social trascendente. Mi más sincera felicitación, mi respeto y mi solidaridad. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos, diputada. Para hechos, diputada. ¿Alguien más para hechos? Cierra y tiene el uso de la palabra el diputado Javier Torres hasta por 3 minutos. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, yo quiero felicitar a la diputada Erika Velázquez por este tema en particular y bueno, también desde aquí enviar una felicitación, un abrazo fraternal y cálido a los líderes de opinión también. Yo creo que hay muchas plumas, voces, los reporteros gráficos, los camarógrafos, ahora ya con la tecnología, la gente que está en la internet, a todos ellos una felicitación por este trabajo que se ha venido desempeñando a lo largo de muchísimos años, gente que realmente ha formado criterio y ha sido objetiva en los medios de comunicación y que realmente ha trazado una directriz en ese sentido. Está cumpliendo años el Sol de Zacatecas, 50 años, también yo creo que desde aquí una felicitación porque ha pasado mucha gente que hoy son quizás los decanos de la comunicación o del periodismo en Zacatecas, han pasado por las filas y por el equipo, por supuesto, que compone el Sol de Zacatecas. Hay medios que tienen pues más de 50 años de vida, ya realmente haciendo su tarea con responsabilidad, con objetividad y sobre todo cumpliendo con una función que es primordial, lo que es ser medios de comunicación y por supuesto ser ese puente entre la ciudadanía, entre los gobernantes. Y bueno, ahí también yo quisiera mencionar que hay decanos del periodismo en muchos municipios, gente que puede considerarse inclusive como héroes anónimos. Cuando la clase política no hacemos caso al reclamo ciudadano, ellos a través de sus micrófonos, a través de sus cámaras, a través de sus plumas, por supuesto, ayudan a reivindicar y por supuesto dignificar también la tarea política. La felicito por su tema el día de hoy y vaya desde aquí una felicitación, por supuesto, a todos los medios de comunicación en este día tan importante que fue el pasado 7 de junio. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Clicerio del Real hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Adelante. Felicitar muy especialmente a la diputada Erika. Creo que el tema no es dejarlo pasar, el tema es hacer un buen análisis. Felicitar sin duda a esos profesionistas que muchos de ellos iniciaron con una actividad menor y que fueron aprendiendo a través de los años y que gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas la gran mayoría de ellos ahora son profesionistas del periodismo. Yo creo que vale mucho más pues la felicitación por ese esfuerzo extraordinario que hacen de capacitarse, de profesionalizarse y felicitar sobre todo a aquellos periodistas que hacen su trabajo con mucha responsabilidad, de quien tiene un micrófono, una pluma, una cámara y que hacen un buen análisis de algún suceso, de algún acontecimiento y que aportan y dejan al lector y dejan al radioescucha y dejan al televidente una riqueza especial. No solo se limitan a dar notas atractivas o notas de impacto o notas que llamen los reflectores, sino que hacen un análisis que educa mucho más a quien tenemos la oportunidad de leerles, de escucharles o de verles a de cualquier medio, ya sea radio, televisión o prensa escrita. Entonces sí felicitar muy especialmente y bueno, aquí está la diputada Araceli y junto con el diputado Fermat también el reconocimiento pues a un periodista zacatecano que va muy bien pues por el tema que acabas de subir
diputada, enhorabuena y una felicitación especial, desde luego, desde este espacio donde me ha tocado convivir con muchos amigos, me ha tocado convivir en el micrófono, me ha tocado convivir con grandes amigos que nos han enseñado el tema profesionista y profesional de ver la noticia de diferentes ángulos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada en tribuna, si así lo desea. Gracias, diputado presidenta. Pues reconocer la participación del diputado Javier y del diputado Crisario. No quería yo dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante y el reconocimiento a la labor periodística que hacen los medios de comunicación, el informar a la sociedad, y sin su trabajo periodístico pues no tendría eco nuestras acciones y hechos, no solamente como diputados, sino las acciones y hechos que trascienden y que marcan y que dejan huella y se escribe día con día la historia de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ha quedado debidamente registrada su participación y ahora tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Hurtado Bueno con el tema bullying. Hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su permiso, diputados y diputadas. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Así se decía, nos vemos a la salida o el que escupa primero. Y así consecutivamente podemos recordar muchas frases similares, provocativas, que a cada uno de nosotros seguramente experimentamos cuando éramos niños. Lo anterior se iniciaba con una molestia burla, pero cuando la burla se tornaba repetitiva, se convertía en acoso, agresión o discriminación. Eso es precisamente lo que hoy le llamamos y lo conocemos como bullying. Ese tipo de comportamiento está arraigado por todo el mundo. La etnia racial, el nivel socioeconómico y las culturas juegan un papel muy importante en el desarrollo de este mal que nos afecta directa o indirectamente a todos. Encuestas e investigaciones señalan que entre el 20 y el 30% de los niños y jóvenes de edades escolares se han visto implicados en ataques, en embestidas que no necesariamente tienen que ser físicas, ya que palabras y frases ofensivas causan dolor. Muchas de las víctimas, por lo general, no denuncian ni piden ayuda, ya sea por vergüenza, por temor a represalias o venganza, prefieren sufrir el agravio físico o emocional en silencio. Y no es difícil detectar a un niño que está padeciendo ese agravio. Nos damos cuenta cuando vemos que el estudiante tiende a ser más despacio, más lento que los demás niños. De igual manera, cuando sus calificaciones y grados comienzan a descender, el niño, en vez de escuchar al maestro, tiene pues su atención en el hostigamiento y la persecución a la que está enfrentando. Su atención a esta desviada, enfocada, pensando y preguntándose que si por ser gordo o por ser flaco merece ese castigo. Cuando el bullying alcanza el extremo, el estudiante ya no quiere ir a la escuela. Problemas psicológicos acompañados con una baja autoestima y depresión pueden marcar al joven hasta que se convierte en adulto. Inclusive su vida personal y profesional se verá afectada hasta que todo sea superado. Nosotros, los adultos, podemos y es nuestro deber
contribuir para la solución de este problema. No podemos pasarnos la vida señalando a fulano y a sutano como responsables de este fenómeno que afecta a la sociedad. Debemos de envolvernos y debemos de involucrarnos todos, gobierno y pueblo, para encontrar una solución rápida a este conflicto. Quiero terminar con lo siguiente. En los tiempos de escuela del que les habla, no existía nada no existía nada que se pareciera a la tecnología de hoy, ni tampoco se miraban casos tan graves en el bullying como lo que estamos experimentando en estos tiempos. Sin embargo, había algo que en el hogar se daba a temprana edad. Nuestros padres nos inculcaban esa enseñanza de nuestros progénitos y desafortunadamente esta está desapareciendo y en algunos lugares ya ni siquiera se habla del tema. Me refiero al respeto entre personas y a la sociedad en general. Y yo aprovecho la oportunidad de esta tribuna que me da para desde aquí hacerle un llamado, digámoslo así, a todos las mujeres y los hombres, las parejas, y por qué no nosotros los abuelos también, de que pongamos atención en los niños. Concluya, diputado. Ya que por vemos favor. que los niños que se educan desde temprana edad pueden disminuir este alto índice de bullying. Muchas gracias, es todo. Para hechos, presidenta. Para hechos, presidenta. ¿Alguien más? Se cierra el registro para hechos y tiene el uso de la palabra el diputado Clicerio del Real hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Nada más felicitar al diputado Hurtado, que sin duda, bueno, pues les ha tocado vivir. Nosotros tenemos familiares, ya sea primos, sobrinos, que sin duda les ha tocado vivir en Estados Unidos esta agresión. La verdad que platicar con ellos de cómo los tratan, pues es un caso muy complicado, es doble sin duda la situación. Y acá en México yo creo que qué bueno que ya tenemos más medios de comunicación y que ya se suben mucho a las redes, se transmite a través de los diferentes medios de comunicación. Sin duda el exhibirlo, porque anteriormente se trataba más en corto, ¿no? Yo comentaba en alguna ocasión que generalmente hasta los padres platicaban entre sí cuando había alguna situación entre sus hijos, y había ese compromiso pues también de los maestros de tener bastante comunicación con los padres, y eso disminuía sin duda los riesgos posteriores, ¿no? El hecho de dejarlo pasar, llegan a casos extremos como los que hemos estado viviendo últimamente. Entonces es un tema, como bien lo mencionas, diputado, es un tema de todos, pero sin duda tiene que nacer desde la cédula de la familia, que es donde se puede generar el respeto. Muchas veces me ha tocado escuchar padres que dicen, si te pegan a ti, pégale tú también, ¿no? O descuéntatelo, o descuéntatela. O sea, generalmente los padres insistíamos esta situación de agresiones entre los mismos niños en las escuelas. Entonces, creo que ahí el compromiso pues de las instituciones educativas y el compromiso como padres de familia y como abuelos, que bien lo mencionas, es poder ir erradicando esas actitudes y esas acciones que dañan pues y que marcan para siempre a jovencitos o a jovencitas que les hacen un trauma de por vida, ¿no? Sería cuanto, diputada. Gracias. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Hernández hasta por 3 minutos. Pues nada más, gracias, presidenta, por felicitar al compañero diputado Rafael Hurtado, en donde en las escuelas públicas en Estados Unidos, a veces por nuestro color de piel, por hablar el español y otras circunstancias, porque son muy discriminatorias. A veces allá
los latinos y los negros y los asiáticos y europeos, diferente tipo de razas, cuando uno es niño, enfrenta ciertas discriminaciones del bullying. Por eso este tema que saca el compañero Rafa, pues cómo no solidarizarnos en un asunto tan delicado que mismo aquí, a veces aquí en México, nosotros cuando venimos de Estados Unidos, o que los niños son hijos de migrantes que no hablan bien el español y que tenemos problemas en el vocabulario, enfrentamos también las burlas y la discriminación y el bullying, y hay una serie de vejaciones también que enfrentamos. Por eso yo me solidarizo con usted, compañero diputado, y decirle que sí, que este tema es muy importante que lo llevemos adelante. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado en tribuna, si así lo desea. Pues sí, nada más agradecerle a diputado Criserio. Claro que el bullying donde quiera está, y más nosotros que lo vivimos en Estados Unidos cuando recién llegamos, que no hablábamos nada de inglés, y el área donde estábamos no había nadie que hablara español, y bueno, pues se imaginarán la burla que causábamos. No podíamos ni siquiera pedir algo de comer, teníamos que mover los brazos como un pollo para pedir un pollo. Entonces, esa era una burla para ellos, y uno parecía gracioso, pero así es. Agradezco al compañero diputado Guadalupe Hernández por el apoyo, y quiero decirles que hasta aquí mismo nosotros en el Congreso, aquí en el Pleno, también hacemos bullying unos a otros. Yo así lo he sentido en algunas veces, un poco de discriminación, pero bueno, vamos a tratar de aportar algo para que esto vaya mejorando en lo que podamos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ha quedado debidamente registrada su participación y ahora tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Regis con el tema escrituras de propiedad a cambio de votos hasta por 5 minutos. Diputada presidenta, diputados secretarios, con su permiso. Adelante, diputado. El pasado 2 de junio fue presentada ante esta legislatura una iniciativa de decreto que modifica diversos ordenamientos legales orientados a desmantelar el recién creado organismo regularizador de la tenencia de la tierra del estado de Zacatecas, ORETZA. El titular del Ejecutivo con dicha iniciativa reconoce expresamente un error y una serie de descuidos propios y de sus colaboradores más cercanos al crear instituciones públicas y luego deshonrarlas por ambiciones de poder al interior de su gabinete, por la ineptitud de funcionarios a quienes les ha ganado la arrogancia y la soberbia al sentirse estadistas cuando apenas sí comprenden el ejercicio de administrar y lamentablemente lo hacen para manosear los procesos electorales. Mucho se ha dicho y comentado dentro y fuera del gobierno sobre el fracaso arquitectónico de la estructura administrativa a partir de la nueva ley orgánica de la administración pública del estado de Zacatecas. Reina el desorden, la tortuosidad de los trámites y procedimientos, la viscosidad en la aplicación de los recursos y, lo que es más grave, el centralismo exacerbado en la toma de decisiones, que llega hasta determinaciones simples de mero trámite que se atoran porque todo debe autorizarlo el titular de cada dependencia y en muchos casos el titular de la Superunidad General de Planeación adscrita al despacho del ciudadano gobernador. La propuesta para suprimir organismos descentralizados y subsumirlos en una dependencia fue nociva para el ejercicio del poder público, pues implicó la concertación y acumulación de controles y decisiones de poder. Además, contradice la dirección
que se tiene en el Estado moderno para crear organismos con autonomía que cumplan funciones de forma más eficiente y pulcra, dado que el depender de otros acota la libertad en el ejercicio de funciones. Menos de un mes luego de la vigencia de dicha ley, bastó para darse cuenta que se habían olvidado de la función pública para regularizar la tenencia de la tierra, pues habían desaparecido el COPROVI, así que el 23 de marzo del 2013 se creó el organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas. Por otra parte, esta iniciativa presentó una regresión legislativa, política y social, pues degradó el estatus de diversos organismos descentralizados para que fueran apéndices y en algunos casos colofón de alguna secretaría, lo que nos ha llevado nuevamente a una historia ya vivida. Mencionamos algunos de los errores y conflictos jurídicos que implicaría esta nueva iniciativa en caso de ser aprobada. Provocará duplicidad y dispersión de la función del otorgamiento de escrituras por parte del gobierno a través de ORETSA, de COPROVI y de cualquier dependencia que autorice el Ejecutivo del Estado. Ahí no queda claro a qué se refiere, cuál otra dependencia. Generará incertidumbre privando del derecho legítimo a los herederos en el régimen de fraccionamientos rurales, por suprimir de los juicios sucesorios la sección de administración y que sirve en todo juicio de este orden para administrar bienes, repartir ganancias y asumir pasivos del autor de una sucesión. Algo muy grave es la atribución que pretende darse al titular del Ejecutivo del Estado para que designe libre y arbitrariamente a la dependencia que convenga para que otorgue escrituras, según su iniciativa en el artículo 143, qué incertidumbre más nociva y desordenada. 4. Se demerita al pretender subutilizar a ORETSA como simple organismo técnico auxiliar en mediciones para el apeo y deslinde de los predios, cuando este órgano fue creado para regularizar la propiedad y consolidar el derecho común, el régimen de fraccionamientos rurales en beneficio de miles de zacatecanos. La iniciativa propone que la facultad para regularizar y substanciar procedimientos de la obtención del dominio pleno en fraccionamientos rurales regrese a la Dirección de Fraccionamientos Rurales, quien ya lo tuvo durante 18 años y en todo ese tiempo no dio los resultados esperados. Hay trámites radicados a esta área desde hace más de 10 años y no han podido concluir. La finalidad de dar esta facultad a ORETSA fue para agilizar trámites, asimilando el mecanismo que aplica en esta materia la Federación a través de la CORED. Contrario a la política social regularizadora de la Federación que procura costos bajos y condonación de impuestos registrales y traslativos de dominio, este decreto propone que los interesados en regularizar y obtener pleno dominio de sus bienes paguen todos sus impuestos, a sabiendas de que la gran mayoría de quienes están en este sector de fraccionamientos rurales son personas con escasos recursos económicos. Si no fuera así, pues seguramente los notarios tendrían mucho trabajo. Concluya, diputado, por favor. Concluimos. Otro hierro lamentable que debe ponernos en alerta es que esta iniciativa le otorga al COPROVI facultades de escrituración cuando este organismo está extinguido o por lo menos en proceso de liquidación. Finalmente, la iniciativa debilita y deja famélico el esquema estructural del funcionamiento de ORETSA, pues propone quitarle las facultades Concluya, diputado, esenciales. Gracias, diputada presidenta. Nada más para comentarle que tan solo en los artículos transitorios, si ustedes lo revisan, ahí mismo se contradice, le dan facultades nuevamente a la área de fraccionamientos rurales, le quitan a ORETSA mediante el decreto y bueno, al final se los vuelven a asignar. Entonces, queremos comentar que vamos a subir una iniciativa más que para regresar al pasado, pues fortalezcamos la institución que ya tenemos. Por su atención, muchas gracias. Para hechos. Para hechos, Figueroa Rangel.
¿Alguien más? Se cierra para hechos y tiene el uso de la palabra el diputado Iván de Santiago hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues yo quiero comentar que en días pasados se presentó una iniciativa que contemplaba darle la operación que necesita la ORETSA. Hay quienes han vertido opiniones en el sentido de que no se está utilizando de acuerdo a las atribuciones y facultades que le dieron a ese organismo desde su creación, que se contraviene con la propia ley orgánica, la ley de la Administración Pública Estatal, porque le dan también algunas atribuciones a la CINFRA a través de la Subsecretaría de Vivienda. Nosotros presentamos la iniciativa que contiene precisamente el pasar la parte de fraccionamientos que actualmente está en la Coordinación General Jurídica a la ORETSA y que ya no se le limite en el tema para la generación de las escrituras, ya que actualmente este proceso está congelado. Prácticamente desde que entró en vigor la ley, la nueva ley para la Administración Pública del Estado, pues no hay escrituras que anteriormente se daban a través del jurídico y del área de escrituración que tenía el COPROVI. Entonces, los problemas estructurales, lo que se ha generado a partir de la creación de este organismo, la falta de comunicación de los titulares, y ahora se le suma el que se hayan incurrido o que se hayan incursionado algunas iniciativas en este Congreso local, pues ha permeado en que en el tema de la certeza jurídica de las familias, sobre todo aquellas de muy escasos recursos y que convienen con ayuntamientos y que convienen con distintas formas para poder escriturar a nivel federal y a nivel local, pues ahora no está funcionando. Yo haré un llamado a que precisamente este documento que expone el diputado Regis sirva para que la comisión a la que fue turnada o que han sido turnadas la iniciativa del Ejecutivo, no sé si vendrá en camino alguna otra iniciativa, pero que pudiera discutirse y que se pudiera incluso también proponer que el propio titular del organismo acuda a la discusión de estas iniciativas y que con su conocimiento sobre el tema y el estar al frente de la propia dependencia, pues nos dé también su punto de vista sobre qué es lo mejor. Posiblemente nosotros tengamos una óptica equivocada, pero desde un particular punto de vista creemos que se debe trabajar en comisiones, que debe aperturarse y que se deben ver posibles errores que se conviertan en los impedimentos para que se pueda escriturar la vivienda de la gente de escasos recursos, que se pueda escriturar vivienda por parte del gobierno del Estado. Creo que es una situación apremiante que debe de tomarse en cuenta. Yo concluyo diciendo al diputado que nos sumamos completamente a su documento y que compartimos ahí su preocupación. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Figueroa hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Para hacerle una invitación en el interés de este tema al diputado Rafael Gutiérrez, toda vez que inclusive el diputado Ismael Solís pues estuvo a cargo de la dependencia de COPROVI y que conoce el tema en consecuencia del decreto que presentó y hizo público el gobernador en el segundo informe de gobierno, que pretendía precisamente facilitar la regulación de la tenencia y que en consecuencia se abrió el proceso de la liquidación y la desaparición de COPROVI, del Consejo Promotor de la Vivienda. Lo que está complicando actualmente el que se empaten dos organismos burocráticos es que no se ha podido liquidar COPROVI. Todavía pidieron una prórroga hasta el 31 de diciembre para la liquidación y eso tiene que ver con un asunto administrativo. Y entonces lo que recomienda el propio titular de ORETSA, Óscar Gabriel Campos, es que ya tenía conocimiento de la iniciativa que iba a presentarse a este poder y lo que nos pedía era que pudiéramos tener la prudencia, pero también el que se diera la oportunidad de revisar el tema. De lo contrario, el no consolidar ORETSA y el regresar
todavía sin liquidar Coprobi, ya estamos hablando de 3 momentos que van a complicar todo el tema de la regulación y prácticamente en el riesgo de que hasta en el término del sexenio no se cumpla la buena intención que tenía el gobernador en ese segundo informe de gobierno de facilitar la regulación de la tenencia, los fraccionamientos que no estaban adscritos al decreto 143. Y entonces, me parece que sí es un tema que pudiera revisar la fracción del PRI, por eso mi llamado al diputado Rafael Gutiérrez, a Ismael, que conoce del tema, para que pudiéramos hacer la valoración precisa de esta iniciativa y ver si, qué es lo que vamos a hacer, que no vayamos en una buena intención aparente a complicar más burocrática y administrativamente todo este proceso de la regulación. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado en tribuna, si así lo desea. Gracias, diputada presidenta. Pues sí, efectivamente, cuando estaba Coprobi en plenitud, muchos de los que tuvimos alguna función pública nos apoyamos para la escrituración de muchos lotes irregulares, ejidales, en beneficio de muchas familias. La última etapa que estuvo el diputado Ismael, en los medios por lo menos sale una entrega masiva de escrituración muy importante, y bueno, cuando entra en proceso de liquidación hasta la fecha no ha habido resultados. Si no atendemos con oportunidad este tema, pues seguramente se va a ir lo que le resta a este sexenio y vamos a entorpecer muchos de los trámites que están demandando muchas familias y grupos sociales de escasos recursos económicos. Quiero agradecer sus comentarios del diputado Iván, del compañero José Luis. Yo voy a tomarme el tiempo para darle lectura al transitorio tercero y cuarto, nomás para que veamos ahí cómo se está contradiciendo de entrada. Dice artículos transitorios. Tercero, se abroga el decreto 605 por el que se reforman diversos ordenamientos legales para dar vigencia al organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, publicado en el periódico oficial Órgano del Gobierno del Estado, de fecha 18 de mayo del 2013, y se derogan todas disposiciones que se opongan al presente decreto. Y el cuarto dice, le da otra vez vigencia, lo pone vivo nuevamente. Dice, los procedimientos de regularización que hayan sido instaurados previo a la función de la a la publicación de la presente reforma se desahogarán y resolverán de conformidad con la ley de fraccionamientos rurales, sin ordenarse la expedición de título, por lo que al momento de certificar la zona a la que pertenezca el inmueble e inicia el proceso de obtención del dominio pleno, el acuerdo de adjudicación servirá para acreditar el derecho que le asiste al interesado. Por lo tanto, se remitirá el acuerdo al organismo regularizador de la tenencia de la tierra para que expida la escritura privada correspondiente. Entonces, si el siguiente transitorio dice que queda sin efecto cualquier trámite y le vuelve a dar vigencia, pues ahí vemos de entrada ya una contradicción. Entonces, consideramos oportuno presentar una iniciativa que más que extinga la ORETSA, la fortalezca y le sirva a todos los ciudadanos zacatecanos y le sirva como un instrumento también de atención al propio gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Ha quedado debidamente registrada su participación y tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Medina Padilla con el tema reforma político-electoral. Con su permiso, diputada presidenta. Nuestro país tiene mucho mayor potencial de crecimiento y de desarrollo del que hemos podido alcanzar en los últimos tiempos. Esto se debe en mucho a que no hemos logrado consolidar nuestra transición democrática y a que no hemos logrado contar con un sistema político que genere los acuerdos a la velocidad y a la profundidad de los retos que enfrentamos y que hoy en día nos exige el tiempo contemporáneo. El paso de un Estado autoritario a un Estado democrático no ha concluido y no hemos consolidado aún un entramado institucional que supere la impunidad, los privilegios, la desigualdad y la injusticia en nuestro país.
Luego de 15 años de gobiernos divididos, sin mayorías legislativas, se ha venido acumulando un preocupante rezago de cambios institucionales que permitan superar nuestros desequilibrios, nuestros lastres y al mismo tiempo aprovechar nuestras oportunidades y nuestro potencial al máximo posible. Hace más de un año y algunos meses iniciamos un proceso inédito, incierto, temerario y sobre todo audaz para la política mexicana. Intentar cambiar la dinámica tortuosa, lenta e ineficaz de negociar parcial o casuísticamente la agenda de las reformas legislativas para consolidar la transición democrática. Hace más de un año inició un proceso inédito en nuestro país para hacer política y construir acuerdos dentro de un pacto por México entre las tres principales fuerzas políticas y entre el gobierno federal. El espíritu de fondo tenía que ver con el reconocimiento general y amplio del envejecimiento del Estado mexicano, deterioro que se traducía en fallas del funcionamiento y por ende en el aprovechamiento por parte de poderes fácticos de estas lagunas o deficiencias para empoderarse, generando dinámicas de privilegios, de impunidad y la incapacidad de generar y garantizar el imperio de la ley, del Estado de Derecho que los mexicanos demandamos. Con inexplicable complacencia en unos casos y en otros con absurda confabulación, fuimos testigos de la manera en que estos poderes fácticos fueron sustituyendo o reemplazando los poderes formales del Estado en perjuicio de la nación. Bajo una dinámica en la que se reciclaban sus lealtades según el partido en turno, en realidad nos debilitábamos todos. A la conciencia crítica y autocrítica y al reconocimiento de este deterioro sistémico, el Pacto por México agregó un ingrediente fundamental, un ingrediente indispensable, el de la interlocución confiable entre los autores de las tres principales fuerzas políticas y el gobierno federal. Este ejercicio de política nueva generó de arranque un conjunto de posicionamientos y acuerdos que reconfiguraron inmediatamente el contexto político nacional, generando al mismo tiempo sorpresa, admiración, en algunos casos oposición y en otros escepticismo. El conjunto de las reformas aprobadas aún no ha sido debidamente aquilatado y dimensionado en su impacto amplio, en su impacto profundo en nuestro país. De este conjunto de reformas distinguimos tres que son reconfiguradoras radicales de la manera en que atienden completamente el juego, los jugadores, la cancha, las reglas y los árbitros. Estas tres son la reforma en telecomunicaciones, la reforma energética y la reforma política. Ya ha sido ampliamente difundido el impacto potencial de la reforma energética, pero la de telecomunicaciones y la política aún están muy subvaloradas y una de ellas estigmatizada. La reforma política que hoy se ha aprobado a nivel federal no consiste en desaparecer al IFE, como mayormente se ha dado a entender, al contrario, es un verdadero reconocimiento a su desarrollo porque el IFE será el corazón del nuevo INE. Se trata de reconocer que nuestra democracia tiene dos desempeños, dos velocidades, la dinámica de la política de las elecciones federales por un lado y la política y las elecciones locales por el otro. El estándar de nuestra democracia en lo federal, si bien es aún perfectible, es infinitamente mejor a nuestra democracia en lo local y esto es absoluta y rotundamente injustificable. Muchos dolosamente han criticado que esta reforma era una moneda de cambio frente a la reforma energética. Esto es falso. El PAN propuso y apoyó ambas reformas por nuestro auténtico convencimiento de que ambas son indispensables para nuestro país. A partir de hoy, con la conformación del INE, le daremos un segundo aire a nuestra democracia, preservando lo que el IFE ha logrado durante muchos años y reformando todos los aspectos que no se han acabado de consolidar. Una sola instancia con más independencia y más atribuciones. Una sola instancia que cuida y haga crecer a sus cuadros en el Servicio Profesional Electoral Nacional. Una sola instancia que puede intervenir y hasta organizar elecciones estatales cuando no existan las condiciones o la autonomía necesaria. El INE para Acción Nacional es la institución que necesita hoy México y que debemos de cuidar todos los partidos y todos los mexicanos. Sin duda, su mayor reto está en su integración democrática, su integración transparente e imparcial, conformarlo por hombres y mujeres que no solo tengan un prestigio que construir, sino un prestigio más bien que preservar, dotados de una biografía, de una historia para cuidar y en ella un claro compromiso con la democracia. Un INE que en su constitución no reitere o repita el principal vicio que buscamos combatir con la reforma constitucional, los órganos a modo del gobernante en turno
o de los estrictos intereses partidistas. Pasamos a la defensa IFE-céntrica, a la revisión, la crítica y el mejoramiento de la democracia nacional en su conjunto. La creación del INE no es para sustituir al IFE, sino para construir un nuevo sistema electoral nacional. Con esta reforma, además, se abren muchas posibilidades que hasta hoy han estado cerradas en nuestro país. Estamos ante la mayor reforma constitucional realizada en nuestro país en materia de fortalecimiento del poder legislativo. La reelección consecutiva de legisladores federales y locales es su mayor ancla. Victoria programática del PAN, triunfo histórico de los mexicanos para que el poder legislativo sea fuerte y profesional, para que sean los ciudadanos los que juzguen el trabajo de cada diputado, de cada alcalde, y que tengan el poder de decidir su remoción o su permanencia en el cargo. Frente a la pluralidad que llegó para quedarse, se incorporan ahora la figura de los gobiernos de coalición para que sea el interés de México el que apunte al rumbo de las decisiones políticas. La autonomía del Coneval para que los resultados se midan con independencia sin que puedan ser manipulados, y la paridad de género para que alcancemos una verdadera y real igualdad y equidad. Las candidaturas independientes para acabar con el monopolio de los partidos políticos. También estamos cambiando las pautas para los tiempos de radio y televisión, porque es evidente que el actual sistema no es funcional. Establece claramente también como causales de nulidad exceder el gasto de campaña, adquirir cobertura mediática en forma ilegal y la utilización de los recursos públicos en procesos electorales. El duelo entre los que centran su atención a la desaparición del IFE es ampliamente superado por el entusiasmo de quienes hasta ahora han padecido el atraso político en lo local. La capacidad de un nuevo INE de establecer mejores estándares de desempeño democrático en lo local, sus facultades fiscalizadoras en los procesos locales, el nuevo Código General Electoral para desarticular las legislaciones a modo, los nombramientos obsecuentes y la sobrerepresentación artificial son logros muy alentadores para los que contienden en las elecciones locales, con árbitros, con reglas y con cancha mucho más dispareja en lo local que en las contiendas federales. Estas, entre otras modificaciones, serán la pauta para elegir mejores gobernantes y de esta manera tener mejores gobiernos. Las reformas solucionan muchos de los programas que denunciamos en los procesos electorales recientes. En un régimen presidencialista, sin embargo, la cultura del vértigo por el vértice arroja todos los créditos y se concentran en un solo actor, el presidente de la República. Sin embargo, no solo sería injusto, sino altamente inconveniente para poder valorar el modelo de colaboración, el no llegar a reconocer que estas reformas no solo fueron posibles gracias a los votos de los partidos de oposición, sino fundamentalmente gracias a sus ideas, sus demandas y sus propuestas. Viene una etapa de grandes oportunidades, pero también de riesgos. Son reformas vivas que están en marcha y no debemos de descartar que ahora que vamos a la legislación secundaria, volverán las resistencias de los agentes económicos y políticos afectados por las reformas. En un escenario ahora de aprobaciones bajo la fórmula de mayorías simples, es deber cuidar y honrar lo pactado y escrito en la Constitución. Las reformas secundarias deben ensanchar la idea del Estado democrático y no regresarle ninguna coma a los intereses que se le han opuesto o a quienes quieren reducir su capacidad regulatoria. En este esfuerzo democratizador y reformador es indispensable la participación de la ciudadanía para acompañar, para vigilar, para exigir la transparencia y rendición de cuentas en las leyes secundarias que se desprendan de estas reformas. De esto dependerá que consolidemos nuestra transición democrática y que terminemos de desmantelar el sistema autoritario y de privilegios que tanto daño continúa causando a nuestro país. Esta es una tarea de todos y nuestro partido Acción Nacional refrenda hoy su compromiso con esta agenda política para nuestro país. Es así como podemos afirmar que el Pacto por México en lo federal ha cumplido su cometido, aunque en muchos de los casos la ciudadanía no esté conforme con los resultados que éste ha arrojado, como es el caso de las reformas estructurales. Podemos decir que gracias al apoyo de los partidos políticos se está construyendo una nación más próspera y en lo político mucho más democrática. El panorama nacional es muy alentador, un nuevo instituto, nuevos medios de elección de candidatos, entre otros de mayor o igual importancia y trascendencia, pero como en muchos de los aspectos, los estados y sobre todo Zacatecas presenta un retraso significativo en nuestra legislación que debería ir a la par de la normatividad federal. Concluyo, diputada. La realidad es que nuestro estado vuelve a estar desfasado con las exigencias que plantea hoy en día
la ciudadanía y los cambios de los nuevos tiempos. Esto por el capricho de unos cuantos que buscan seguir teniendo el lugar especial en las oficinas de gobierno y no un reconocimiento efectivo de la ciudadanía, a quien tanto gusto le dará tener órganos más transparentes y elecciones abiertas para que cada uno de los miembros de la colectividad puedan participar de manera activa, votando y siendo votados. Nosotros como legisladores, compañeras y compañeros, tenemos un compromiso especial con la ciudadanía y no con el gobierno en turno. Si bien en muchas ocasiones debemos presentar una civilidad política como actores y funcionarios públicos ante las demás autoridades, no debemos depender de estas, de la autorización o de la agenda del Ejecutivo Estatal. Concluyo, diputada. Muchas veces, algunos de nosotros venimos a la tribuna a reconocer el trabajo, la madurez, la civilidad política del presidente de la República, quien ha procurado unir las fuerzas políticas para avanzar de una manera apresurada en la transformación del país, pero estoy segura que ninguno podemos afirmar que pase lo mismo con el Ejecutivo Estatal. En el caso de la reforma política aprobada y promulgada hace algunos meses en la Ciudad de México, se nos exige a nosotros como congresos estatales que legislemos por favor, diputada. un minuto, diputada, sobre la materia electoral en el ámbito de nuestras atribuciones y competencias. Nuestro Estado requiere la legislación en materia electoral de manera inmediata. El estar aquí en esta legislatura se lo debemos a los ciudadanos que nos dieron su confianza. Concluya, Es cuanto, por favor, diputada diputada. presidenta. Gracias. ¿Nadie más para hechos? Tiene el uso de la palabra. Para hechos, presidenta. Se cierra registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Acosta, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Obviamente este tema de las reformas político-electorales pues se construyeron por las fuerzas políticas en el Congreso Federal. Muchas de las propuestas fueron originalmente hechas por mi partido, por el Partido de Acción Nacional y el partido de la diputada en tribuna. Por lo tanto, pues sin lugar a dudas estamos a favor de que estas reformas político-electorales puedan llevarnos a todos a buen puerto. Lo complicado será pues que efectivamente estas reformas o estas modificaciones pues se traduzcan en competencias electorales más justas, más niveladas para todos los que compiten, y asimismo que las autoridades electorales se lleven a cabo sus tareas de una manera imparcial. Sobre todo eso, puesto que hemos visto de alguna manera, y para no entrar en detalles, a mi punto de vista, algunas decisiones de las autoridades electorales pues que no han dejado contento a muchos. Entonces esperemos que efectivamente estas reformas puedan caminar a buen puerto y que estamos en espera pues de que las leyes secundarias sean aprobadas y que esperemos que sea lo más pronto posible, y que a nombre propio, y yo creo que estoy seguro también de la bancada del PAN, pues que estaremos en la mejor disposición para que todas estas reformas se apliquen también en Zacatecas de una manera correcta y que deje pues satisfechos, si no es que a todos, pues a la mayoría de las y los diputados. Es cuanto. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Clicerio del Real, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Pues vamos a coincidir con algunos temas, y yo resalto con la diputada Lupita el tema de esos grandes acuerdos que se han logrado a nivel nacional y que yo siento que no hemos sido capaces pues de replicarlos en los estados, no hemos sido capaces de tener un diálogo que nos lleve pues a mejores puertos, hacer propuestas específicas y propuestas propositivas con el afán de avanzar, con el afán de que salgan las reformas secundarias. Yo creo que habrá mucho que proponer y mucho que trabajar en el tema de Zacatecas específicamente, aunque ya ha sido punta de lanza con el tema de las candidaturas independientes y demás temas en otras áreas. Yo creo que sí va a ser muy importante la visualización que podamos tener en relación a lo que está sucediendo a nivel nacional. El tema de no manejar utilitarios, el ser más transparentes, la verdad que ahí vienen muchos temas muy sentidos por la sociedad y que a veces eran causa pues de exceder topes de campaña y de todo este tipo de cosas que creo que
que vienen a darle mayor transparencia y mayor credibilidad a las instituciones, que es lo que estamos carentes, ¿no? Entonces, felicitarte, diputada, y sumarnos también en la medida de algunas coincidencias que podamos tener y proponer en lo que viene para Zacatecas específicamente. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada en tribuna, si así lo desea. Sí, gracias, diputada presidenta. Bueno, agradecer los comentarios de mis compañeros diputados, de mi compañero de bancada, el diputado Luis Acosta. Como bien lo dice, bueno, estas iniciativas y estas propuestas que hizo Acción Nacional de manera responsable, sin duda lo que queremos es que se vea reflejado en una mejor democracia en nuestro país. Entendemos y vemos, para nosotros, para Acción Nacional, pues la democracia es perfectible, y por eso Acción Nacional siempre estuvo sentado en esa mesa del Pacto por México construyendo. Agradecerle también a mi compañero, el diputado Clicerio del Real, porque sí coincido en que es una tarea que todos debemos ya de estar incluso trabajando, ¿verdad, diputado? Es un tema donde debemos todos de meternos, porque, pues como bien lo dijo nuestro secretario de Gobierno, ahora que se inauguró el ciclo de conferencias con el tema de la reforma político-electoral, él decía, bueno, pues esa es responsabilidad de la legislatura. Entonces, creo yo que no podemos perder de vista que ciertamente esa es una responsabilidad del Poder Legislativo, pero que sin duda alguna, como ya bien lo hizo nuestro compañero presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado Femat, pues la idea y la intención de estar construyendo una mesa en donde pueda estar el Ejecutivo, porque pues sin duda alguna creo yo que todos los actores debemos de estar participando en esta mesa, al igual que los partidos políticos, y pues solamente estaríamos esperando nuevamente que se nos convoque para instalar esta mesa, que creo yo que sí es urgente atenderla. Si bien es cierto, y como ya nos lo comentaba ayer el diputado presidente de la Comisión de Régimen Interno, bueno, la ley dice que tendrá que estar para el día 30 de junio armonizada en el estado de Zacatecas, pero como es un estado que no está en elecciones y que tampoco tiene partidos locales, pues podemos llevarnos más tiempo. Pero creo yo que si permitimos que se dé más tiempo para esto, nos vamos a colgar y va a suceder incluso lo que ya pasó con la reforma educativa en el estado de Zacatecas, que al 11:45 la vamos a tener, la vamos a conocer y aprobándola al vapor. Entonces yo hago la invitación y hago el llamado pues para que todos nos sumemos en este esfuerzo y podamos construir una agenda política o una reforma político-electoral a la altura de los zacatecanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ha quedado debidamente registrada su participación. Y no habiendo más asuntos que tratar, estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el día de mañana, miércoles 11 del mes y año en curso, a las 9 horas, a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.